verso 1 al 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del verso 1 al verso 9. Vamos a leer de manera alternada, compartiendo la Biblia allí con el que esté a nuestro lado, para que todos podamos allí seguir la lectura. Mateo 15, del 1 al 9. Estamos, como bien saben la mayoría, o como lo hemos anunciado, tratando una serie que hemos titulado Dogmas y Religiones. La palabra dogma es creencia, ¿cierto? Y religiones a la luz de la Biblia. Esto es bien importante para los amigos que hayan acá en esta tarde, porque pueden solucionar con ello muchas dudas que a veces de pronto les da pena preguntar, y para nosotros los creyentes también, porque tendremos mejores y mayores herramientas para evangelizar, porque cuando evangelizamos es que nos hacen las preguntas. Amén. Qué bueno estar preparados para ello. Entonces, hace 8 días hablamos un poco de lo que es el judaísmo, y hoy vamos a entrar a hablar un poco de lo que es el catolicismo. San Mateo capítulo 15, verso 1 al 9, inicio con el verso 1 que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las leyes de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos para el culto? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y que maldiga a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Oremos. Señor Jesús, en esta tarde, oh Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, que para nosotros es solemne, Señor, para nosotros es lo más grande, Señor, el hecho que tú estés donde nosotros estamos reunidos, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que nos permitas aprender más de ti, Señor, que en todo tú te lleves la gloria, oh Dios, y que con ello podamos aprender más, Señor, y también ser útiles en tu obra, Señor, enseñando, Señor, alumbrando la mente de aquel que está en tinieblas, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Entonces, hablamos de que vamos a hablar hoy un poco de lo que es el catolicismo. Entonces, vamos a iniciar mirando algo de lo que es la definición del catolicismo. Esta palabra católico viene de una palabra griega, católicos, ahí con K de kilo, que significa universal, y no olvide esa palabra, porque ahorita vamos a entender por qué le metieron esa palabra de universal. El nombre oficial como tal de quienes lo profesan es Iglesia Católica Romana. Estiman que en la actualidad tienen alrededor de 1.229 millones de seguidores en todo el mundo. Amén. Y oficialmente, si buscásemos en la historia cuándo fue conformada, la historia nos habla del año 325 después de Cristo. Amén. En un concilio que ellos mismos denominaron el concilio de Nicea. Ahorita miraremos quiénes fueron esos ellos que denominaron ese concilio así. Amén. Así que lo primero que usted puede ver ahí es que a veces quizás muchos vengan diciendo: no, es que mire, el evangelio está aquí hace 70, 80 años, la religión católica es la verdad, porque mire que llevamos miles de años. Pero recuerde, hermano, que el evangelio quizás en Colombia como tal se estará predicando hace 80 años, pero el Señor trajo su evangelio a este mundo porque fue Él quien lo trajo mucho antes de esto. Amén. Dice ahí la historia del año 325 después de Cristo. Ahora, es necesario mirar el contexto histórico, es decir, de dónde viene eso, y eso es importante. A veces a nosotros nos gusta leer mucho el tema de historia,
saber de dónde vienen las cosas. Pero ahí, cuando uno conoce eso, desenreda muchas cosas. Porque hay una frase por ahí muy conocida que dice que el que no conoce su historia tiende a ¿qué? A repetirla. Y ahí uno desenreda por qué muchas cosas hoy son lo que son. Lo primero, hermanos, y tenemos que irnos a la Biblia. Lo invito para que abra ahora la palabra del Señor en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, verso 8 y 9. Génesis 10, verso 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y escuche esto: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Hay algo importante ahí, es nos tenemos que devolver en la historia hasta allá, hasta el Génesis, para encontrar que hay una religión que da origen a todas las demás religiones paganas, y era la religión de Nimrod, que era un hombre que fue rey y sacerdote en Babilonia, allí donde es la torre de Babel, allí en esa tierra. Allí empieza todo. Habla de que este hombre fue poderoso, vigoroso delante de Jehová, cazador, y más adelante usted ve que la maldad de ellos fue creciendo tanto que Dios tuvo, cuando estaban ellos pretendiendo crear la torre de Babel, que Dios descendió y confundió sus lenguas. Allí se dio origen. Ese fue el primer reino como tal humano, fuerte. Este hombre era adorado y venerado por todos ellos, y él era el rey de ellos, y además era el sacerdote. Tenía esas dos funciones, y de esa manera se da entonces que ellos, como toda religión, tienen que tener unas creencias, unas doctrinas, unos dogmas, y vamos a mirar que de esa cuna, de ahí Babilonia, se desprenden muchísimas religiones, y entre ellas lo que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana. Este hombre de Nimrod fue, y la Biblia así lo llama, esa palabra que dice delante de Jehová. Algunos traductores han leído y han estudiado, pues estudiando el arameo y el hebreo, han dicho que esa palabra delante quiere decir contra Jehová, y de hecho la historia sí lo prueba, puesto que él quería hacer una torre para llegar hasta el cielo, ¿sí? Que esa fue la misma intención que siempre ha tenido el diablo, ser igual a Dios, destronar a Dios. Es obvio y evidente que él era contra Jehová, porque el principio de todo siempre ha sido el deseo del ser humano de rebelarse contra Dios, y al no quererse someter a las normas que Dios ya le dio, entonces ¿qué desea el hombre? ¿Y qué hace? Crea su propia religión, crea su propia manera de ver la vida y de supuestamente relacionarse con Dios. Ahora bien, hay algo importante. Cuando ellos están ya como nación allí en Babel y están construyendo la torre, Dios los dispersa. Conocemos la historia, Génesis 11. Cuando los dispersa, empiezan a no entenderse, porque empiezan a hablar un idioma diferente, pero cada uno ya tenía dentro de sí sus propias creencias, ya todos tenían su propia religión. Fuera, como digámoslo así por poner el ejemplo y que sea claro, si nosotros aquí somos 250 hermanos, 280, tenemos una creencia única, que Dios es uno, el bautismo en el nombre de Jesús, todo eso. Supóngase que por alguna situación todos esos 250 tuviésemos que salir de acá de Santa Bárbara, nos van a matar a todos, nos tuvimos que ir. Cada uno que se va, el uno para Tarso, el otro para Jericó, el otro para Ituango, cada uno ya lleva en su mente lo que cree y allá lo sigue profesando. Amén. Es pura lógica. Eso pasó con esta gente después de que fueron así confundidas sus lenguas. Cada uno se fue para su lugar, pero cada uno se llevó su idea pagana, de la religión pagana que ellos
tenían o adoraban y la forma de culto como ellos lo hacían. Y así se fue expandiendo el mundo, poblando el mundo. Ahora vamos a dar un salto grande a la época de Cristo en la historia. Jesucristo viene, como hablamos hace 8 días, nace allí en el pueblo de Israel. Roma estaba infectada obviamente de esa religión pagana que venía desde Babel, desde todo esto, y en ese contexto nace Jesucristo, además de estar rodeado del judaísmo, también de las creencias romanas, porque Roma tenía a Israel sometida. No era la esclavitud de Egipto, que no podían ellos hacer nada, pero sí era un gobierno y que ellos le tenían que pagar a Roma impuestos para poder estar ahí y poder que los dejaran vivir. Resulta que en esta época donde Jesús viene, predica el Evangelio, el Señor crea la iglesia, amén, forma la iglesia, le da unos principios, asciende a los cielos. ¿Quiénes quedan aquí? Los apóstoles, ¿cierto? En primera instancia, los que caminaron con el Señor. Pero ellos no eran eternos, se tuvieron que morir. Después de que ellos mueren, sigue a cargo de la iglesia por un relevo generacional obvio, ¿cierto? Los predicadores de hoy somos los ancianos de mañana y estos niños que hay aquí son los predicadores del mañana. Eso es lógico también. Pero así pasó con ellos. Se murió Pedro, muy querido, pues se murió. Tenía que seguir otro. Y siguieron así, y más o menos después de una cuarta, quinta generación, entonces hubo algo que cambia la historia de la iglesia. Y es esto. Lo primero es que desde el año 70 después de Cristo estaban vivos los apóstoles, la mayoría. Roma decide perseguir a los cristianos de manera militar. Antes era simplemente esos cristianos, que Jesús que resucitó, y era simplemente un tema religioso. Pero después del año 70 ya Roma los ve como sus enemigos, porque a los cristianos les adjudicaron que ellos habían ocasionado en el año 70 un motín con lo que habían quemado el templo y todo. Entonces ya eran un enemigo del gobierno. Así que todos los emperadores que estuvieron liderando Roma perseguían a los cristianos a muerte, porque eran declarados enemigos. Hasta que, y aquí viene la historia, este hombre Constantino, nace este hombre, llega al poder este hombre llamado Constantino, el cual fue un emperador también romano. Pero resulta que este hombre estaba persiguiendo a los cristianos, y una noche él iba a salir, él estaba en muchas guerras contra muchos pueblos, e iba a salir a pelear, y dice que tuvo un sueño, y en ese sueño, antes de una batalla que se llamó la del puente de Milviano, él oró al dios Tamuz, el dios solar. Así era ellos. Recuerden, Dios solar, que ahorita le cuento eso que tiene que ver. Y se nos dice que él dice que sobre el cielo él vio una figura, vio una señal de una cruz, y decía en latín, pasemos la diapositiva, decía allí unas palabras en latín que decía in hoc signo vinces, que quiere decir en este signo vencerás. Así que él tomó eso, lo puso ese signo de la cruz como un escudo en la gente que iba de primeras, y ganó la batalla. Así que él, a partir de esa época dijo, yo me he convertido al cristianismo. Nunca ni dio frutos de cristiano, nunca se bautizó tampoco, pero él dijo haberse convertido al cristianismo. Y entonces empezó allí a nacer lo que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana, en el año 300 después de Cristo. ¿De qué manera? En ese momento, para que nos situemos en la historia, ya vamos a entrar en las creencias, en ese momento había dentro de Roma, digámoslo así, dos pueblos. Estaba el pueblo pagano, los que creían en todos los dioses que quisieran, los que no tenían mucha ley de Dios, y había una minoría cristiana que estaban escondidos porque creían en Jesucristo y no se iban a contaminar, y estuvieron por las cuevas y por las cavernas. Usted puede leer un libro que le recomiendo que se llama El cristiano de las catatumbas. Si de pronto no lo tiene, yo no lo tengo físico, lo tengo en digital. Si alguien quiere en una USB lo atraen, se lo comparto para que lo pueda leer en su casa.
habla de cómo esos cristianos tenían que estar escondiéndose para poder profesar su creencia en el Señor, y tuvieron que ir de las ciudades y dejar todo porque los mataban si confesaban que ellos creían en Jesús. Así que ahora el reto de Constantino era unir en una sola religión, por eso le dije que tuviera presente la palabra universal, unir en una sola religión a los paganos y a los cristianos, y que ninguno de los dos se sintiera ofendido, ninguno de los dos pensara que no estaba siguiendo su creencia. Y allí este hombre, en el año 313, Constantino declaró un edicto que se llamó el Edicto de Milán, donde ya dijo: no los vamos a perseguir más, no vamos a perseguir más a los cristianos, antes vengan, les dijo, salgan de allá, que les vamos a dar templos, les vamos a, los pastores de ustedes, les vamos a dar vestidos, les vamos a dar tierras y pueden seguir predicando. Hasta ahí suena como bueno, ¿cierto? Suena como bueno. Pero el asunto es que Constantino no tuvo una conversión al Evangelio. Fue una figura, fue, digamos, una estrategia que tuvo para fortalecer el reino, porque él tenía ya el poder militar y político, le faltaba el poder religioso. Así que allí, a partir de ese año 313 hasta el 325, lo que hicieron fue muchos, y esto debemos saberlo, muchos de los que en su momento profesaron seguir a Jesús vendieron su fe, y es lo que la Biblia llama la apostasía. El apóstol Pablo lo predicó y dijo: y en este momento ya está en operación el misterio de la iniquidad, y lo dijo cuando él vivió, por eso lo escribió en su momento. Así que muchos vendieron su fe, y entonces allí entre 313 y 325 se formó, mire pues, de esas creencias paganas, de la filosofía griega, de lo que los cristianos llevaban pero se acomodaron para no ser más perseguidos, y de todas las doctrinas que ellos ya manejaban, formaron una sola religión estatal llamada la Iglesia Católica Romana. Mire que es una mezcla de todo lo que usted quiera ahí. Entonces, ¿cuál era el reto? Poder hacer que las creencias de los unos y los otros fueran estándar para todos, que nadie se sintiera ofendido y que todos pudieran vivir supuestamente en paz. Muchos cristianos, gloria a Dios por eso, no renunciaron a su fe, siguieron firmes, y aunque les tocó sufrir, siguieron hasta el final y no se adhirieron a esta etapa. Entonces, ya partiendo de esa historia de cómo es que eso viene y se cruza y a dónde llega, ahora sí miremos cuáles fueron las principales creencias, y así usted podrá identificar por qué nos enseñaron, porque de allá venimos. Nuestros abuelos, nuestros padres, los que ya están más ancianos, de allá venimos, y por qué y de dónde enseñan ellos lo que enseñan, y todo el tinte pagano que eso tiene. Amén. Démosle alabanza al Señor Jesús. Lo primero es que ellos tenían, esa religión pagana tenía algo que es una creencia, era un culto a la madre y al hijo, la madre y el hijo. Y mira, hasta aquí no estoy hablando todavía de Iglesia Católica, estoy hablando ya de Babilonia. Usted ve esa imagen que está proyectada de diferentes culturas, y en cada una de esas culturas ya adoraban la figura de una madre cargando a su hijo, que después más adelante se convirtió en el culto a María y el niño Jesús. Pero eso no es de ahí, eso es de mucho más atrás. ¿Cómo llegó esta imagen a ser un símbolo para la religión babilónica? Les conté que Nimrod fue el primer sacerdote, amén, de esa religión babilónica. Resulta que Nimrod muere y su esposa Semiramis, que usted por ahí ha escuchado eso en la mitología, Semiramis, antes de que él muriera, ella había adulterado. Así él murió y casi que a los poquitos días ella iba a dar a luz, estaba en embarazo. Para tapar su adulterio y que no la matara, ella dijo, como ella era la reina de Babilonia, ella dijo: lo que pasa es que Nimrod, mi marido, como es un dios, se metió en mí otra vez y entonces va a nacer. Y eso lo empezaron a adorar
la gente creyó, y entonces esa era Semiramis y Tamuz, que fue el nombre que después ella le dio a Nimrod, que era su hijo. Y ese culto, esa forma de culto, antes de ser dispersados por Babel, cada pueblo se fue y llevó esa imagen. Mire, hay un estudio de cómo lo llaman en las diferentes partes. Dice que los chinos manejan esta misma imagen del culto a la madre y al hijo. Lo llaman Chingmo o Santa Madre. Los germanos, la Virgen Herta. Los escandinavos lo llaman Disa. Los etruscos Nutria. En India lo llaman Indrani. Los druidas, de donde viene todo lo del Halloween, lo llaman Virgo Paritura. Los griegos, la tan mencionada Afrodita. Los sumerios, o sea, los caldeos, lo llaman Nana. En Roma lo llamaban Venus. Los Krishna lo llamaban Isi y su hijo Iswara, que de esto se pegan los llamados Hare Krishnas. En Asia la llamaban Cibeles y su hijo de Oyus. En Israel, oiga eso, porque el pueblo de Dios, aún de tener la ley y conocer a Dios, ellos cayeron en esa adoración, a ese culto. Y por eso se escucha en algunas partes, por ejemplo en Jueces 2:13, dice la Biblia, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Era el culto a eso mismo, que se esparció por todas las naciones. De hecho, en Jeremías 44:17, cuando ellos también cayeron en la apostasía, la Biblia habla de que los israelitas adoraban a una tal reina, ¿de dónde? Del cielo. Mire eso hasta donde fue, reina del cielo. En Éfeso la llamaban Diana, que usted lo lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, que era tanto el culto a ella, y el lugar de culto era tan grande, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Egipto la llamaban Isis, y ahí ve usted cómo es a través de tantas diferentes imágenes, cómo lo adoraban en tantas partes. Ahora bien, recuerde esto, porque hoy no nos alcanzará el tiempo, pero si nos toca hablar un poco más del catolicismo, todas las doctrinas que ellos tienen vienen de ese paganismo, todas vienen de allá. El primero es este. Ahora bien, recuerde que el reto era unir a los paganos y a los cristianos y que se dieran la mano. Ah, no, si no queremos lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué mejor persona, qué mejor personaje para acomodarle esto del culto de la madre y el hijo y no quitarse más a los paganos? ¿A quién podrían ellos usar para que los cristianos creyeran en que ese personaje era bíblico? A María. A María. Y por eso usted ve que muestran a toda María con el niño ahí. Ya de estar cansada de tener el niño tanto rato. Usted lo ve ahí. Pero eso es simplemente que cristianizar una doctrina que ya era pagana, de miles de años de atrás. Simplemente le presentaron al pueblo, no, esta es María. Entonces el pagano decía, pues es que es una mujer y el niño, lo que yo siempre he creído. Y al cristiano le dijeron, pero es que acuérdese que es la madre de Jesús, ¿cómo usted no la va a adorar? Y ahí inyectaron esto del culto a María. Y por eso vemos que a María le dieron esos títulos, Reina del Cielo. ¿La llaman así, sí o no? Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, la Mediadora, la Madre de Dios. Poco a poco, todos esos títulos paganos los reunieron en el culto a María y lo muestran allí como si ella fuera alguien divino. De hecho, muchos de los títulos que también le dan, Madre de la Iglesia, Santa Madre de Dios, Madre del Creador, Puerta del Cielo, Refugio de los Pecadores. Dice que algunos, miremos más adelante, algunos, por ejemplo, acá en esta imagen, este símbolo donde mostraban primero a esa diosa pagana rodeada de 2 estrellas, después se lo adjudicaron a María. Y más adelante también hay otra, esta. Antes a una mujer llamada Astarte o también Juno tenía esta imagen, la imagen que la caracterizara, una mujer y encima una paloma. Y si usted busca en las Biblias católicas, cuando representan el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, muestra a María en el centro con la paloma ahí arriba y 12 hombres, representando que esos eran
los 12 apóstoles en día de Pentecostés. Mire cómo, vuelvo y reitero, el reto era eso, hacerle creer a los dos bandos que estaban adorando lo mismo. Usted recordará que en la Biblia nunca muestra que la paloma haya descendido como señal en nadie más excepto Jesucristo. Y la Biblia sí muestra que María estaba el día de Pentecostés, pero como cualquiera de otros de los 120, unánimes en oración y ruego. Amén. Y ella fue bautizada también por el Espíritu Santo, como cualquier creyente más. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ahí usted puede ver cómo todas esas creencias no han sido sino la forma de cómo han disfrazado unas doctrinas que vienen muchísimo más atrás y que tienen un origen totalmente pagano. Vamos a seguir adelante para que alcancemos a ver por lo menos los dos temas de hoy. Otra creencia del catolicismo es el tema del oficio papal, ¿cierto? El que haya un papa, al que ellos llaman cabeza de la iglesia, ¿cierto? Que ellos lo llaman el sucesor de Pedro. Esto empezó también, porque estamos yendo bien atrás, empezó con Nimrod, allá en Babel, en Babilonia. Él era la cabeza de ese reino, política y religiosamente. Ese sistema de culto siguió hasta cuando lo vemos incluso en Daniel capítulo 5. ¿Se acuerda usted en Daniel capítulo 5? La escritura en la pared, esa mano que apareció escribiendo, cuando ellos utilizaron los utensilios de la casa de Dios. Ese hombre se llamaba Belsasar y era el rey de ¿dónde? Babilonia, ¿sí? Y dice que él estaba con sus sacerdotes, profanando los utensilios de la casa de Dios. Así que ese oficio sacerdotal, aún la Biblia muestra que esos pueblos paganos lo tenían. Y ya esto de máximo pontífice, esa palabra, máximo pontífice, apareció en el año 63 a.C., cuando un hombre llamado Julio César se lo adjudicó, máximo pontífice. Y miren, acá hay unas imágenes, ya no la logran ver, el que quiera llevarse esta diapositiva me dice para que se la lleve. Esta moneda que hay acá, dice aquí César, y aquí dice Pont más, máximo pontífice. Esta moneda circulaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Esta era la figura de César Augusto, que salió y circulaba entre el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. ¿Se acuerda usted que al Señor le llevaron una moneda y le dijeron, es lícito, ¿sí?, dar los impuestos al César? Y dice que el Señor dijo, ¿de quién es esa inscripción que hay ahí? ¿De quién es? El Señor dice, ¿de quién? Del César. ¿Qué le dijo el Señor? Dale al César lo que es de él. Es otro tema, pues, pero el Señor hizo referencia que eso era cierto. Y esa moneda que hay, y mire que ellos ya tenían ese título, máximo pontífice. Así que eso es más pagano de más atrás. No fue que después el Papa que apareció, porque hasta ahí este no era Papa, era emperador romano, era los reyes que conocimos, esos nombres políticos que tanto nos suenan, que Herodes, que todo ese tipo de cosas, era algo político, pero vamos a ver cómo terminó siendo ya algo también religioso. Entonces, todo esto de este hombre llegó y fue evolucionando. Recuerden que les dije ahora que todos estos emperadores fueron persiguiendo a los cristianos, hasta que llegamos a Constantino, que fue el único que entonces dijo, no, yo me convertí ya al cristianismo, yo no los voy a perseguir, pero únanse a mí, porque el máximo pontífice ahora soy yo. Así que en ese hombre se confluyeron los tres poderes: político, religioso, económico. Y al tener el político tenía el militar, porque los que le dan las órdenes a los militares son los políticos. Así que este hombre ya asumió todo ese poder, crearon todas esas doctrinas que unieran a los paganos y a los cristianos, y entonces empieza ya un oficio papal. Usted recordará que dice, según la doctrina, dice que es que son los sucesores de Cristo en la tierra, pero usted nota que ya hay un vacío de 300 años, desde Cristo hasta que hay el primer papa, ¿sí? Ahora, para tratar de unir eso, ellos querían
querían mostrar. Recuerden que así como ellos tenían muchas figuras paganas, que los paganos no discutían, pero como la disputa estaba en poder convencer a los cristianos, ¿a quién cree usted que podrían usar que fuera un personaje sobresaliente de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia, para decir que había sido un papa? Si allá para camuflar la doctrina de la madre y del hijo fue María, ¿a quién usaron para darle este oficio papal? A Pedro, ¿cierto? Y da la casualidad, porque eso fue bien estudiado y bien analizado, hubo varias cosas que usaron para que los cristianos de su época dijeron, pues sí, pues tienen razón. Lo primero es ese diálogo que Jesús tuvo con Pedro cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dijeron, vea, Señor, es que sobre Pedro es que se iba a edificar la iglesia, él fue el primer papa, porque así lo enseña la doctrina católica romana, que él fue el primer papa. Pero el Señor no le estaba diciendo que era sobre Pedro, era sobre la declaración que Pedro había hecho. Segundo, da la casualidad histórica que los paganos tenían un dios llamado Peter. Entonces Pedro cuadraba facilito. Recuerde que la idea era que no se enojaran estos ni se enojaran estos, todos estuvieran de acuerdo. Así que cuadraba. Y segundo, resulta que miren cómo representaban los paganos a su dios Peter, un hombre con una vara de autoridad y con las llaves. Cierto que siempre nos han dicho que San Pedro que está ahí en la puerta con las llaves. Usted no entra, usted no es de aquí. Eso que parece chiste y que lo vendieron, tiene su historia pagana desde allá. Entonces dijeron, como Pedro fue el que se paró en Pentecostés, como Pedro tuvo tanto liderazgo, y a Pedro fue la que el Señor le dijo que le entregaba las llaves del reino, véanlo, ahí está, el Peter para los cristianos, y metieron el gol. Ahí fue Pedro entonces el Dios que entonces necesitan ambos para poder unificar la religión. Después de eso, entonces empiezan ya a decir, Pedro murió, le entregó el liderazgo al sacerdote, al emperador de Roma, y Constantino y todos de ahí para adelante empezaron a denominarse precisamente como sucesores de Cristo. Sigamos, por favor. Todos ellos empezaron a decir, y según dicen ellos, ha sido una sucesión ininterrumpida. ¿Cierto que sí enseñan eso? Ininterrumpida, que el uno ha sido el vicario de Cristo, que lo ha dejado al otro. Para que hoy ya dejemos hasta acá, resulta que la historia, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero que rompe de una vez esa doctrina. Usted sabía que en la historia de la Iglesia Católica Romana hubo una mujer que se hizo pasar por papa. ¿Sí? Eso está en la historia. Obviamente ellos lo quieren esconder. ¿Por qué? Porque si eso fue cierto, ¿sí?, entonces se cayó la línea sucesorial, porque no había. Y efectivamente la historia muestra, Martín Lutero, que dicen que dio pues como apertura mucho de lo que es los protestantes, él era sacerdote católico. Y él llegó a Roma, y cuando llegó, vio que había la estatua o el monumento de una mujer cargando un niño, pero aparecía el nombre abajo de Papisa Juana. Y es que hubo una mujer en la historia llamada Juana, que ella se metió a estudiar a los conventos de los religiosos, y ella fue muy sobresaliente. Dice la historia que ella nació en un lugar llamado Ring, en Ingelheim, fue aclamada por su sabiduría. Más tarde ella se disfrazó de hombre, esa mujer se disfrazó de hombre para entrar en el monasterio de Fulda, que quedaba entre Frankfurt y Bebra, esos por los lados de Alemania. Se dice también que estudió en Inglaterra y Atenas, y entró al colegio cardenalicio. ¿Le suena esa palabra? Usted sabe que los papas los escogen del colegio cardenalicio. Cada país tiene un cardenal. Entonces ella entró a representar a un país, y ahí
porque era muy brillante, ella era muy inteligente, ella fue escogida papa. De hecho, fue papa 2 años, 1 mes y 4 días, hasta que descubrieron su condición de mujer. Iban en una procesión y en esa procesión ella dio a luz y murió en ese acto. Eso lo han querido esconder todo lo que usted quiera, obviamente, porque ella obviamente no lo podía mostrar, y eso tumbaría la doctrina de la infalibilidad papal y esa sucesión ininterrumpida. Pero eso está en la historia, lean, búsquenlo en libros, búsquenlo en internet, y eso, al ser cierto, tumba esa doctrina de inmediato, porque realmente la Biblia habla de que la cabeza de la iglesia es Cristo el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar por hoy hasta acá, por el tiempo de ustedes. Gracias a